Hola Santiago, ¿estás por ahí? Santiago, no sé si pudo conectar el audio. Bueno, entonces como dijimos, si yo quiero ir del 0 al 0,0 de la pieza, lo que voy a hacer es colocar en la máquina X0, Z0, ¿sí? Es decir, la herramienta va a venir hasta este punto, ¿sí? Una vez que llegue a este punto, si yo quiero ir a un Z20, voy a poner X0, Z20. Entonces la máquina se va a mover 20 milímetros hacia este punto, ¿sí? 0 no va a cambiar, perdón, X no va a cambiar y Z sí. Voy a colocarle un valor de 20. Entonces, si queríamos ir a 20 milímetros adentro de la pieza, ¿qué valor de Z vamos a poner? Menos 20. Menos 20, ¿sí? Entonces, ¿y X cuánto dijimos que tenía? 0. 0 porque no cambia. Y si me Claro. quiero ir 20 milímetros más adentro, Era menos 40. muy bien. ¿Y X? 0. 0. Bien. Volvemos a leer, pongo otra vez, ingreso en el programa y digo X0, Z0. Volvemos entonces al inicio de la pieza, ¿sí? Nuestro eje de coordenadas, nuestro origen de coordenadas ahora está acá, ¿sí? Cuando iniciamos el programa, lo pasamos desde el plato, que inicia principalmente ahí, lo pasamos de ese punto al punto final de la pieza, ¿sí? ¿Para qué hacemos esto? Para que todos los valores que tomemos en Z negativo sean los valores que van a trabajar sobre la pieza, ¿sí? Entonces, los Z positivos van a ser movimientos que van a estar fuera de la pieza. Bien, supongamos que esta pieza de acá tiene 20 milímetros de diámetro, ¿sí? Esto es una barra cilíndrica que supongamos que tiene 20 milímetros de diámetro. ¿Qué va a pasar si yo quiero ir al borde, es decir, acá, justo donde empieza la pieza? Voy a tener que ingresar un valor en X, pero acá hay una particularidad. Todos los valores que nosotros coloquemos en X son en diámetros. El sistema reconoce los valores de X en diámetros. Es decir, si esto tiene 20 milímetros, del eje hasta acá, ¿qué medida tengo? ¿Si tiene cuánto, profe? Esto tiene 20. Sí. ¿Cuánto voy a tener del eje hasta este punto? El eje hasta ese punto. Sí. Esto de diámetro en total, es decir, de este punto a este punto tengo 20 milímetros. Entonces, de la Sí. mitad hasta acá, ¿cuánto voy a tener? Menos 10 puede ser. En medida te pregunto, no le pongas ahora valores. 10. 10 milímetros. ¿Sí? Lo mismo si quiero ir para este lado, voy a tener desde el centro hasta acá 10 milímetros. Sí, ¿No? sí, sí, porque la franja lo cruza a la mitad. Exacto. ¿Qué es lo que pasa con el sistema de CNC? Que toma diámetros. Entonces, si yo me quiero ir al borde de la pieza con el valor X, no voy a ingresar el valor de X en distancia real, ¿sí? Porque se estaría moviendo ¿cuánto? De acá hasta acá. No, 10. 10. El valor que voy a ingresar para X es el doble, el diámetro. Siempre va a ser el doble. Entonces, el valor de X acá es 20. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo me quiero ir a este punto, voy a poner un valor de X20 y Z. X20 y Z. Z se fue para adelante o Z0. para atrás. No, no, se quedó quieto. Entonces, Z0. Z0. Entonces tengo un valor de X20, Z0. ¿Sí? ¿Qué pasa si me quiero ir al otro extremo acá? Y voy a tener lo mismo, ¿no? Pero X en este caso, ¿qué signo va a tener? Claro, menos 20. X va a ser menos 20 y Z va a ser 0. Ahora, nos vamos a el borde de la pieza y 20 milímetros hacia adentro. De acá, vamos a manejar el lado positivo. Ya te explico por qué. Tengo desde el borde de la pieza 20 milímetros y estoy al borde de la pieza también. Claro. ¿Qué coordenadas irían acá?
Eh, ahí es la mitad de la pieza, serían -10, ¿no? No, para X sigue siendo 20, Sí, ¿sí? pero para Z, Para Z es la distancia real. Entonces, si yo tengo 20 milímetros, Z es -20, claro. Bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy trabajando en lo que llamamos coordenadas absolutas, ¿sí? El sistema SNC trabaja con coordenadas absolutas, que son los valores de X y Z, y trabajan todas con respecto al cero de pieza que yo genero, ¿sí? Todas las medidas que yo vaya a poner para X y para Z van a trabajar con respecto a ese cero de pieza, ¿sí? Entonces, vamos a mirar acá un ratito el pizarrón. Álvarez, te necesito participando, ¿eh? Profe, ¿me ¿Llegás a escucha? verlo bien? Sí, te escucho, decime. No, recién entro a la clase, recién me despierto y recién veo la clase. Disculpe, no entendí mucho. Pero sí, así. Bien, lo que estamos viendo es el sistema CNC, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con el torno mediante programación. Todos los trabajos que nosotros hacíamos sobre el torno, ahora lo vamos a hacer mediante una programación en la máquina y lo vamos a ejecutar y la máquina lo va a hacer solo, ¿sí? ¿Qué pasa con este programa? Trabaja mediante coordenadas. Como le hablaba a tu compañero, trabaja sobre ejes de X y de Z, ¿sí? Los movimientos de la herramienta están basados en un X y un Z sobre un eje de coordenadas que voy a generar yo, ¿sí? Si ustedes ven acá en el pizarrón, esto es el plato, esto que tengo acá es el plato de la máquina, sosteniendo una pieza, ¿sí? Una pieza que tiene un diámetro de 30 milímetros y tiene hecho un cilindrado a los 10 milímetros de esos 30, otro cilindrado de 15 milímetros de 20 de diámetro. ¿Sí? ¿Lo llegan a ver ahí? sí, profe, se ve. Sí, Bien. profe. ¿Qué fue lo que hice yo? Ya generé el cero de pieza al borde de la pieza y en el centro, ¿sí? Y fíjense, la torre portaherramienta con la herramienta está en este momento del lado de abajo, ¿sí? Entonces, el X positivo lo tomo del lado de abajo, Sí, ¿sí? Desde el borde de la pieza a Z, para la derecha, perdón, Z es positivo, y desde el borde de la pieza para adentro, Z es negativo. Acá puse positivo, me equivoqué, perdón. o sea ¿Sí? que cambia, depende de dónde esté ubicada la torreta portaherramienta. Exacto. ¿Qué es lo que va a cambiar? Solamente X. Sí, En el apunte que le subí, el que te compartí recién, sí. está del lado de arriba. Viene siempre explicado del lado de arriba. ¿Qué pasa? Cuando vos vas a la máquina, ¿dónde te encontrás generalmente la torre? Eh, Si vos te pararas estaría en esta máquina, ¿la torre está de acá o está de acá? ahí abajo. Está acá. Entonces, ¿qué hacemos? Lo explicamos desde el punto en donde siempre vamos a encontrar la torre. ¿Sí? Claro, Bien. Como dijimos, en X trabajamos de manera que el sistema toma todos los diámetros y en Z sí trabajamos de forma lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a ir viendo cómo nos vamos moviendo en el torno de punto a punto. ¿Sí? sí, Por ejemplo, supongamos que la torre estaba alejada y la trajimos hasta el punto A. ¿Sí? Tomando en cuenta el cero de pieza, ¿sí? Y la distancia que tengo desde el cero Profe, de pieza, sí. el punto A siempre va a ser el borde más cercano a la torreta, el punto A. El O punto A sea, el es, borde A siempre, de vuelta, ¿cómo? el punto A siempre va a ser la punta de la torreta, o sea, la más cercana a la punta de la pieza, la más cercana a la torre. No, el punto A en este caso lo que yo coloqué fue el borde de la herramienta, del filo de la herramienta. Pero puede estar en cualquier punto, ¿sí? Ah, está bien. Ahora yo le puse punto A para que veamos en qué posición está ese punto A, ¿sí? Sí, sí. Tomando este eje
miren ustedes el eje de acá. Acá tenemos, esto es el 0 de pieza, es 0, 0. Es decir, para X va a ser 0 y para Z va a ser 0. Esto de acá se llama 0 de pieza. ¿Sí? Desde acá salen todas las medidas. Si yo quiero ir, ¿sí? La herramienta la teníamos, no sé, por acá, y la llevamos al punto A. Es decir, el filo llegó hasta acá. Siempre nos vamos a manejar con el filo de la herramienta como coordenada. ¿Sí? Llegamos hasta acá. ¿Qué valor tuve que poner en X y en Z para llegar al punto A? 10, 10 en Z y 25 en X. Bien, 10 en Z dijiste. ¿Positivo o negativo? Y positivo. Positivo, porque estoy a 10 milímetros en manera horizontal desde el eje. Bien, 10. ¿Sí? Sí. Y dijiste, ¿cuánto desde X? 25. 25. ¿Qué habíamos dicho recién sobre X? Que tomábamos qué cosa en X. X es como que trabaja en espejo. Si yo me muevo un poco para acá, a la vez esto se está moviendo así. Es como que se va ensanchando en diámetro. Sí. No tomamos una medida lineal. Entonces, ¿qué habíamos dicho recién? Si teníamos una pieza de 10, perdón, una pieza de 20, de donde el medio era 10, ¿qué valor poníamos en X? ¿10 o 20? El doble, 20. Entonces 20. ¿Y sería en este caso 50. entonces? Bien. En este caso es el doble, porque tenemos de acá hasta acá 25. Pero ¿qué pasa? X trabaja en diámetros, ¿sí? Por lo tanto, se coloca el doble de la medida. En este caso, X, ¿cuánto va a ser? 50. 50. ¿Sí? Entonces, este es el primer movimiento que hice. X50, Z10. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Desde el punto A me voy a mover diagonalmente así, hasta el punto B. Sí. ¿Qué valor Sí. iría en X y qué valor iría en Z para moverme hasta ese punto B? No sé. 0 y 15 puede ser. 0 y 30 porque es el doble. Fíjate esto, ¿eh? Este es el diámetro de la pieza 20. ¿Cuánto tengo de acá hasta acá entonces? Pero 10, 10. 10. Entonces, de acá hasta acá tengo 10. claro. 10 y ¿Y qué 0. valor se toma en X? El doble, El 20. doble. Entonces, acordate que siempre, cuando trabajamos en coordenada absoluta, que es X y Z, se toman las medidas con respecto a este centro. Claro. ¿Sí? Entonces, si de acá a acá tengo 10, ¿qué valor va en X? Sí, tengo 10, 20. 20. ¿Sí? El doble. Entonces, X 20. ¿Y Z? Z0. Z 0. Está. Profe, no ¿Cómo vamos, entendí muy Álvarez? bien eso. ¿Cómo? No entendí muy bien eso. No Claro. entendí muy bien. Claro, mirá, cuando nosotros trabajamos con los valores de X, ¿sí? El sistema de coordenadas del torno, del CNC, lo toma siempre en diámetros esas coordenadas. Por ejemplo, fíjate, acá dijimos, si yo tengo de acá hasta acá 25, el torno lo reconoce como el doble, como un diámetro. Entonces, el valor que yo voy a poner en X de acá, es decir, la distancia que tengo de acá a acá es 25, bien. Pero como el torno lo toma al doble, yo lo que voy a colocar es justamente el doble. ¿Cuánto es el doble de 25? 50. 50. Entonces, X 50. ¿Sí? La parte de Z, ¿la entendiste? Para hacer la diagonal, no entendí. Sí, ahora voy a la diagonal. Esta parte, de acá a acá tengo 10. ¿Sí? Es decir, del centro a este punto, de manera horizontal, tengo 10. Entonces va Z10. Z10. ¿Sí? Ahora voy a hacer la diagonal esta. Es decir, me quiero transportar del punto A al punto B. La máquina se mueve justamente haciendo este movimiento así. Pero para que haga Sí. eso, yo tengo que poner las coordenadas que hay en el punto B.
siempre tomando en cuenta sería? desde este punto. ¿Sí? Sí. Entonces, mirando el plano, yo veo qué valor en Z, Z es este, ¿eh? ¿Qué valor en Z tengo en el punto B? No sé. Acá empieza Z, ¿sí? Acá dijimos que X es 0 y Z es 0. ¿Sí? Sí. Entonces, si Z es 0 acá, ¿cuánto va a ser Z? Eh, Acordate que Z se mueve en forma horizontal para adelante o para atrás, para adelante o para atrás. ¿Se movió para adelante o para atrás acá la máquina? Desde este para punto al otro, abajo ¿eh? se movió. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Para abajo se movió. Bien. Entonces, no hubo movimiento en horizontal, ¿no? No, Entonces no hubo ningún movimiento. El movimiento es 0. Por lo tanto, Z, ¿cuánto va a ser? 0. ¿Sí? ¿Eso lo entendiste? Está bien. Sí, Ahora, sí. como vos dijiste, si hay un movimiento para abajo, es decir, hay movimiento sobre X. Entonces, tengo que poder sacar ese movimiento en X. Así por lo que vos ves acá. Dijimos, de acá hay 20. Esto es un eje de simetría, por lo tanto está a la mitad. ¿Sí? ¿Qué distancia tengo de acá hasta acá? Eh, Desde el centro hasta este eh, punto. no, Olvídate de esta parte, ¿eh? a ver. Mirá acá la medida. Esto es 20. ¿Sí? Es decir, así tengo Ah, 20. lo tengo que contar todo el diámetro. Claro, Ah, está bien, me equivocaba eso. 20 entonces. claro. Pero ¿cuánto tenés de acá hasta acá? 10. Bien, vos tenés 10. Como hicimos acá. Acá tenías 25, pero tomamos el doble porque el sistema lo reconoce como diámetro. Acá pasa lo mismo. ¿Sí? Tenemos 10 de acá a acá, pero eso es el radio. Y como dijimos, el sistema lo toma como diámetro. Por lo tanto, no va a 10. ¿Qué va a ir? 20. 20. 20. ¿Sí? Entonces, X20, Z0 me lleva el movimiento A al punto B. ¿Sí? Ah, listo. Y del punto B al punto C. 15. 15, ¿en dónde? ¿En Z o Z. X? En Z. En Z, bien. Ahora En fíjate, Z. este es el eje de coordenadas. ¿Sí? Como es cuando hacían en matemáticas. Para allá es positivo, para allá es negativo. Menos 15. Z Menos 15. menos 15. ¿Y X? 20. X20. Bien, de acá a acá sigo teniendo un diámetro de 20. Si bien tengo, como dijimos, una medida de 10, tengo un diámetro de 20. ¿Sí? Sí. ¿Y ahora hasta dónde voy? Y ahora para abajo. O sea que son. Siempre tomando desde acá, acuérdense, ¿eh? No sé. 15. 15 en Z puede ser. 15 como, positivo o negativo. Menos 15. Menos 15. ¿Y en No, no, X? no. Y 30. 30. Bien, ¿por qué? Porque o sea, el total, la medida total es 30, la mitad para abajo son 15 y se toma el diámetro. Bien. Álvarez, ¿entendiste esa parte? Me perdí, me perdí. Te Hay perdiste, mucho, dale. hay mucho, Hay muy mucho poco. número. Sí, Es que me cambia la cámara cuando habla Dos Santos y no sé cómo mantener la cámara fija. claro, Ponele en los fíjate, 3 puntitos, y pin andá a mi tiene que cama, decir. digamos, a mi imagen y le pones fijar Sí. No sé. o anclaje. Eh,
O pin si lo tenés en inglés. Listo. ¿Qué estás, de la compu o del celular? Ah, el celular. A la derecha del Ah, celular listo, vas a profe. tener Sí. un botoncito. Perdón, en mi foto, toca mi foto. A ver. Listo, profe. Listo. ¿Pudiste? Ahí está, profe. Bien. Al punto D queremos ir, siempre tomando medidas de acá. Como dijo el compañero, de acá hasta acá sigo teniendo 15. Como estamos del lado izquierdo del eje, es Z menos 15. Esto es Z, ¿eh? Menos Z más Z. Sí. Menos X Como matemática. más X. Exacto, solamente que Tipo el eje cartesiano. es un eje cartesiano justamente. ¿Sí? Que lo metemos en el torno. Bien. Entonces, Z menos 15. Ahora, X, ¿cuánto tengo de acá hasta acá? Desde el centro de la pieza hasta el punto D. Digo el centro de la pieza porque el eje coordenada está en el centro, ¿no? 15. 15. Ahora, ¿cómo dijimos que trabaja con respecto a X el torno? En diámetros. En diámetro. Entonces, ¿cuánto sería, Álvaro? Eh, ¿15 qué es? eh, el 15 es diámetro de 30. el diámetro es 30, entonces 15 es el radio, por lo tanto no va el valor de 15. Lo que va es el diámetro, que sería el doble. ¿Sí? Entonces está bien, yo tengo 15 de acá hasta 30. acá. 30. ¿Sí? Y desde el punto D al punto E, 10. Son 25. Menos 25. menos 25. ¿Por qué? Porque tipo Ah, la avanza, suma. sí, avanza Exacto. para atrás. Porque siempre es Tipo. desde acá el movimiento. ¿Sí? Entonces, de acá hasta acá tengo 25. Entonces, Z menos 25. ¿Y en diámetro? Ok. ¿O en X mejor? Y en X es lo mismo, 15. ¿Y qué valor va en X entonces? 30. 30. ¿Sí? ¿Se Sí, entendió más o menos esto? Después les subo este mismo videito igual, ¿eh? sí, se La entendió. idea es que lo vayan siguiendo ahora. Al principio vi, me asusté y dije, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Viste? pero cuando se va entendiendo se va poniendo lindo. Y espera que Claro, empecemos a programar. está bueno, es práctico. Sí. La idea es que nosotros podamos ver todo esto de manera así virtual, por lo menos, y llevando las clases. Después voy a hablar con el preceptor y voy a ponerlo en el Classroom para que se conecten todos, ¿sí? Pero necesito que estén todos para que cuando vayamos, nos toque ir presencialmente, ya sea en julio, agosto o cuando sea, directamente vayamos a trabajar al torno, Sí. ¿sí? Profe, y pregunta, ¿hay algún programa o algo que tipo sea para la compu y vos vayas metiendo las coordenadas y Sí, yo se los iba a pasar la semana que viene. El Winning Soft se llama. no, por nombre no, difícilmente lo conozca, pero Yo lo voy a tratar de subir al Classroom. genial. Me lo tengo que instalar, pero lo voy a tratar de subir al Classroom. ¿Sí? Ok. Por ahora no lo vamos a usar ya, pero capaz que ya para la próxima o la siguiente clase lo empecemos a usar. Claro. ¿Sí? Bueno, genial. Bien. Esta forma que estuvimos trabajando nosotros se llama por coordenada absoluta. ¿Sí? Hay otra forma en la que trabaja el torno, que es por coordenada compuesta. Perdón, por coordenada relativa. ¿Sí? Y ahí ya no trabaja con X y Z, sino que trabaja con U Y W. y W. Bien, agarraste el apunte. Sí.
¿Sí? Si se corta, nos metemos un ratito más en un siguiente Zoom, ¿sí? Ok. Bien. ¿Qué pasa con U y W? U y W ya no trabaja desde el 0 de pieza. Lo que hace U y W es generar su propio 0, pero de herramienta. Es decir, el 0 de herramienta siempre va a estar colocado en la herramienta, que eso es otro tema aparte que lo vamos a ver más adelante. Pero lo que hace es, este 0 de pieza lo traslada al filo de mi herramienta. ¿Se rompió? Es decir, U corresponde a X, entonces U es positivo acá, y desde el filo de la herramienta para abajo, U es negativo. Sí. ¿Sí? Y desde este mismo filo hacia la derecha, W, que es el que corresponde a Z, va a ser positivo, y hacia adentro Negativo. va a ser negativo. ¿Sí? ¿Cómo son los valores de la pieza? No entendí. ¿Cómo? ¿Cómo son los valores de la pieza? No entendí. ¿Cómo de la De pieza? la torre. Bien, no es que le damos valores, sino que en la coordenada relativa nosotros vamos a trabajar de forma incremental. ¿Qué significa eso? Que vamos a trabajar según el movimiento de la torre. Es decir, si yo hago, por ejemplo, ¿no? Estoy acá, con la torre, ¿no? Si yo hago un movimiento con la torre de acá hasta acá, es decir, ahora la torre está acá, con mi herramienta, ¿lo ven? Sí. ¿Sí? Yo no voy a tomar este movimiento de acá hasta acá desde acá. Claro. ¿Sí? Voy a ver cuánto se movió de forma horizontal, perdón, de forma vertical y de forma horizontal. Es decir, tomo la medida desde este punto hasta este punto. Es Claro, decir, antes era partiendo todo del mismo punto. Ahora es poner, si se movió hasta un punto, hay que tomar desde donde se movió, desde ese punto hasta el próximo punto. ¿Puede muy ser? bien, exactamente eso. ¿Sí? Lo que hago es ir tomando cada movimiento que hace. Si se mueve de acá hasta acá, bueno, me fijo, ¿cuánto se movió de acá hasta acá? ¿Sí? Claro. ¿Qué pasa ahí? Seguimos trabajando con U, que es el que corresponde a X, va a ser el doble, ¿sí? Y W, no, ¿sí? W sigue siendo de forma lineal. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero ir del punto A al punto B. El punto A acá ya no voy a saber cuánto tiene, porque es un punto que yo coloqué, ¿sí? De forma arbitraria, ¿sí? La herramienta estaba ahí, bueno, yo sé que está a 25 de acá y a 10 de acá. Ya sabemos que está ahí. Entonces, ahora quiero ir al punto B, ¿sí? Entonces, tomo las medidas desde acá. Vamos con W primero, que es el más fácil. ¿Cuánto me muevo de A a B en el eje de W? 10. Menos 10. 10. ¿Y para dónde estoy yendo? ¿Para la izquierda o para la derecha? Para la izquierda. Para la izquierda, entonces es Negativo. menos o más. Menos. Menos. Entonces, B en W se va a mover con menos 10. Fíjate, a diferencia de Z, ¿cuánto era? 0. ¿Por qué? 0. Porque lo tomábamos desde acá. Ahora Claro. estábamos tomando desde el último punto en donde estaba. Sí. ¿Sí? Álvarez, ¿cómo estamos con esto? No entendí nada. Me perdí Nada. bastante a comparación de la otra. Nosotros ahora, olvídate de X y Z y olvídate de este eje. Este ya no existe para nosotros. ¿Sí? Sí, sí. Ahora vamos a trabajar con un eje que colocamos en nuestra herramienta. ¿Sí? Y los movimientos son en U y en W. ¿Sí? Ah, no se nota. Por Ah, no eso. sé. No. Después le saco una foto, además de subir el video, le saco una foto al pizarrón y se lo subo también. ¿Sí? Pero acá Ok. tenemos W. Esto es W negativo y esto es W positivo. U positivo y U negativo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos movimiento directamente. Yo me voy a mover de este punto a acá. ¿Cuánto me moví así de forma horizontal para llegar a este punto? 10. 10. Ahora, Menos como
como el eje está sobre la herramienta, sobre el filo de la herramienta, desde acá está mi eje. Entonces, si me muevo para la izquierda, el movimiento va a ser negativo. Por lo tanto, es de menos 10. ¿Sí? Claro. Ahora, ¿cuánto voy a tener de acá hasta B? De forma vertical. Y acá por ahí se confunden un poquito. Son 10, De acá a acá, 10. 20. ¿Por qué? Y. Ah, no. Miren, Ah, me la complicó. de acá a acá, ¿cuánto tengo yo? 10. Claro, Bien. son 15. De acá a acá tengo 10. De acá a acá, 25. entonces, ¿cuánto voy a tener de acá hasta acá? Lo que falta, 15. 15. ¿Sí? Mm, ¿Sí? sí, sí. Ahora, como dijimos que U corresponde a X, ¿qué valor voy a poner en U? Tengo 15, pero en el sistema CNC se pone el doble siempre, el diámetro. Claro, en diámetros. 30. 30. Bien. ¿Positivo o negativo? 30. Y sube ese Positivo. positivo. Positivo, porque voy de acá para arriba. Acá me fijo en movimientos. Cuando trabajo en relativa, me fijo en movimientos. Si voy para arriba, es positivo. Si voy para abajo, es negativo. Si voy para la izquierda, es negativo. Si voy para la derecha, es positivo. Esté donde esté la herramienta. Distinto era con absoluta. Trabajábamos con los positivos y negativos siempre dependiendo del cero de pieza. ¿Sí? Exactamente, era como un eje fijo. Exacto. Acá tenemos un eje móvil. Entonces, U tenemos de acá a acá hay 15. ¿Sí? De acá a acá hay 15. Pero dijimos, ese movimiento tiene que ser con diámetro. Entonces, U Es 30. 30, doble. Álvarez, ¿cómo lo vimos esto? Sí, ¿Sí? entendí eso. Bien. Vamos a ver. Ahora, de B a C, quiero ir al punto C. Debe ser. Son. Vamos con el más fácil. Ya, W, ¿cuánto me muevo desde el B al C? desde el B al C son 15. ¿Negativo o positivo? Digo, ¿Cómo? Negativo. Entonces, W menos 15. ¿Y U? Claro. ¿Cambió Y en U algo U sube. ahí? No, U no cambió, creo. O sí. ¿Sí? Ah, sí, cambió. Estaba acá la herramienta y se fue hasta acá. ¿Se fue para Ah. arriba o para abajo? No se cambió. Entonces no cambió. ¿Qué pondrían en U? 0. 0. U 0. ¿Sí? Bien. O sea, cuando no se mueve en vertical va a 0, la U. Exacto. Y la W podría quedar en 0 también, ¿no? Por ejemplo, mirá, del C al D. Ya solo se mueve U. ¿Se mueve W? No, Entonces, ¿qué va? 0. 0. ¿Y U? Le queda menos 5. Menos 10. Bien. ¿Entendiste, Lore? ¿Cuánto Tenemos... sería ahí? ¿Cómo? ¿Cuánto Acá tenemos... sería del C al D? Bien, ahí tenemos que ver esa distancia. Fíjate, acá tenemos 20. Y acá tenemos 30. Es decir, 30 menos 20, 10. 10. ¿Qué pasa? ¿De acá a acá 10. cuánto hay? 5 de acá 10. y 5 de acá. Como es una Está medida bien. que se toma como diámetro, ¿qué valor va? 10. Menos 10. 10. Menos 10 porque va hacia abajo. Bien.